Bendiciones, bendiciones, que todo lo maravilloso y lo precioso que pueda venir del cielo sea sobre tu casa, sobre ti en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Que sea el Espíritu Santo que nos ayude en esta tercera lección que tiene por título ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Hay muchos que van empezando, hay muchos que tienen años en el cristianismo, pero no tienen un concepto real, un concepto definido de qué es la oración. ¿Qué es la oración para ti? Hay algunos que piensan que es un rito religioso por la cual uno gana algún favor o algún mérito con Dios, que es un deber o una obligación, como comer un cereal, deleitarse un cereal por la mañana todos los días, pero no porque lo disfrute. Entonces tenemos que entender lo que es la oración. En la primera lección aprendimos que la oración debe incluir el diálogo, el hablar con Dios y también el escucharle a Él. En esta lección quiero que aprendamos que Dios nos creó para tener una comunión íntima con Él. Necesitamos procurar tener un tiempo de oración, un tiempo para conocerle, un tiempo para disfrutar de su presencia. La oración verdadera necesita que tú y yo podamos conectarnos con el Dios de los cielos. El orar, el tener una comunión con Dios, lo que es la oración, necesita que tú comprendas que la oración no es una cuestión de obligación, una cuestión de indiferencia, es una cuestión verdaderamente de amor y pasión por querer estar cerca de aquel que te creó, de aquel que te diseñó. La palabra del Señor nos enseña de una manera maravillosa: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso lo podemos leer en Hebreos 14:16. Y si nos vamos a un diccionario común, nos dice que la oración es una solemne súplica a Dios. Entonces nosotros podemos entender que conforme a un diccionario bíblico es tener una conexión, el platicar o el hablar con tu Creador, que es Dios. Eso es la oración. La oración no es decir vanas repeticiones, memorizarte algo y repetirlo, porque entonces no estarías platicando o teniendo una comunión, simplemente estarías dando falsas repeticiones o algo rutinario, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que en el cristianismo o como hijos de Dios es una reverencia, es una cuestión de honra, es una cuestión no de ritos ni solamente por cumplir, sino es una cuestión de un verdadero apasionamiento, de tener una relación de amor con nuestro Cristo, con nuestro Dios, con nuestro Creador. La oración es la voz del creyente que en fe se dirige a su Padre. Te lo repito una vez más: la oración es la voz del creyente que en fe se dirige a su Padre. La oración nace de un sentimiento de necesidad y con la confianza de que esa necesidad será satisfecha. La verdadera oración mantiene al hombre en íntimo contacto con Dios y lo enriquece espiritualmente. Yo quiero que entiendas esta parte. El orar, como veíamos en lecciones anteriores, trae una bendición grande a tu vida, a tu interior, a todo lo que tú estás llevando por dentro. El llamamiento principal de todo creyente es que oremos y tengamos una intimidad con Dios. Una persona que se dice ser cristiana y no tiene esta plataforma, no tiene este cimiento, va a debilitarse, va a caer en cualquier momento. Es tiempo que usted y yo podamos reconocer que el orar es lo más indispensable entre leer la Biblia, ayunar, escudriñar la palabra. Pero el orar es estar cerca de Dios, cerca de tu Creador y parecerte cada vez más a Él. ¿Para qué le ha llamado el Señor? ¿Usted se ha preguntado eso?
le llamó para el ministerio, le llamó para ser una buena esposa, un buen esposo, una buena madre, para servir a su congregación. ¿Para qué nos llamó? Eso también lo puedes entender a través de la oración. La palabra del Señor nos dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí es donde nosotros entendemos en 1 Corintios 1:9 que nuestro llamado fue para estar en perfecta comunión con el Hijo de Dios, Jesucristo. Este pueblo lo ha creado para mí. Cuando decimos que fuimos creados para alabanza y honor de nuestro Señor, esa alabanza, toda la honra y todo lo que quieras hablar con Él va a ser a través de la oración. La razón primaria por la que Dios nos ha llamado es para tener comunión con Él, no por lo que podamos hacer por Él. Dios creó a Adán para que disfrutara en comunión con Él y para que el hombre lo glorificara, reinando y gobernando aquí en la tierra. Con esto no estamos diciendo, ¿verdad?, que el llamado de Dios no involucra servicio, pero debemos ser diligentes en colocar en primer lugar las cosas que tienen prioridad. Dios desea que tú y yo podamos llevar nuestras obras, nuestros servicios y todo lo que tenemos en una relación íntima con Él. Si alguien me preguntara a mí en dónde está el éxito del cristiano, del ministerio, de las finanzas y todas las áreas, yo confiadamente y fehacientemente pudiera decirle que la victoria de un cristiano está a través de la comunión que tenga con Dios. Dime cuánto oras y te diré quién tú eres. La gloria de Dios sobre nuestro hogar podemos verla a través de que nosotros aceptemos a tener una comunión con nuestro Padre Celestial. En el Antiguo Testamento el Señor visitó a su pueblo con una nube de día y una columna de fuego en la noche. La nube y el fuego, usted y yo sabemos que representan la gloria y protegían del calor y del frío. Y de la misma manera Dios desea establecer sobre toda morada cristiana una nube y una columna de fuego que la defiende y que la proteja de todo mal. Quiere convertir nuestros hogares en un refugio lleno de la presencia de Dios. La palabra del Señor nos enseña en Isaías 4:6 y dice: un tabernáculo como sombra del calor durante el día y como lugar de refugio y como cubierta de la tormenta y de la lluvia. Y eso es lo que el Señor quiere, tener y cercarte con una nube y con una columna, que sea un refugio tu casa, que el arca del pacto, que esa oración, que su presencia pueda estar allí. Dios quiere que nuestros hogares sean ese lugar donde la familia venga a encontrar refugio, venga a encontrar un calor de su presencia, venga a soltar esas presiones que existen en la vida. Dios quiere establecer su gloria y su presencia sobre tu hogar, al igual que sobre tu congregación, sobre el ministerio, sobre la finanza, sobre todo aquello que tú estás estableciendo y estás emprendiendo en estos tiempos. ¿Recuerdas el tabernáculo de Dios en el desierto? La nube de la presencia de Dios descansaba sobre el día y noche. ¿Y qué lugar? Era un refugio donde uno podía lavarse, recibir el mismo perdón de pecados. ¿Dónde se podía tener comunión con Dios, con otros? ¿Dónde se podía orar y alabar a Dios? Ahí es donde yo quiero llevarte. En ese lugar que era un refugio, ahí se podía orar y alabar a Dios. La pregunta ¿es tu hogar un refugio donde se busca, se recibe el perdón, donde hay verdadera comunión, donde se ora y se alaba a Dios? Tú puedes fomentar ese mismo ambiente a fin de atraer la gloria y la presencia de Dios. Necesitamos en estos tiempos que la presencia demoníaca y la influencia satánica se mueva y huya
de nuestros hogares, estableciendo el reino de Dios a través de la oración. Necesitamos entender que la oración es algo espiritual, no es algo terrenal. No puede el hombre estar en la presencia de Dios y reflejar alguna otra cuestión. No puede una persona decir que está orando, que está buscando al Señor y seguir practicando cosas que no vienen de Dios. Practicar cosas escondidas en su corazón. Al decir que debemos vivir en comunión continua con el Señor, yo quiero aclarar algo aquí. No estamos hablando de misticismos. Uno puede tener su corazón en el cielo y mantener sus pies en la tierra. Es decir, que puede ser una persona espiritual y terrenal, no mundana a la vez. Cuando una mujer ama a Dios, cuando alguien se entrega al Señor y ora al Señor, ten la seguridad y la convicción que matrimonios van a ser restaurados, hijos van a volver al camino de Dios, que vas a mantenerte rodeada de su presencia. Su comunión con el Señor se transformará en cualquier momento si tú eres constante en oración. ¿Y qué nos pasa? Que muchas veces no queremos orar. Yo creo que la mayoría pasa por esta cuestión. La apatía, la flojera, los compromisos. Pero la oración tenemos que definirla. Y recordemos la historia de María o Marta. ¿Cómo tú estás? ¿Bajo qué espíritu estás orbitando, el cual no te permite poder entrar a tu aposento y orar? La palabra del Señor nos enseña en Lucas 10, del 38 al 41, y nos dice que yendo del camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, hablando Jesús, ¿verdad? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, imagínese usted, sentado, entrado en su aposento, deleitándose en la presencia de Dios, ¿sí? María sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta, preocupada con muchos quehaceres y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me dejes servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Y cómo le contestó el Señor? El Señor le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y muchas veces nosotros nos encontramos orbitando bajo ese espíritu de quehaceres, de ocupaciones, de preocupaciones, de ansiedades, y no escogemos la mejor parte, que es la que escogió María. Y muchas veces ponemos excusas y decimos: es que por el niño, es que por mi esposo, es que por mi trabajo. Pero vemos aquí que el Señor se agrada cuando tú escoges la mejor parte. Una María y una Marta residen en cada uno de nosotros. A medida que nuestra vida cristiana progrese, una de las dos tomará preeminencia en nuestra experiencia. Y esto quiero que lo recuerde. Una de las dos personalidades estará orbitando según tú las alimentes. Varios factores influyen. Influye la cultura, influye el trasfondo religioso, nuestra familia. Pero lo que sí necesitamos entender, que Marta prevalece muchas veces, y hay que derribar ese espíritu de afanamiento y buscar culpables. ¿A quiénes o a quién debemos orar? La palabra del Señor dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y tú que eres principiante, posiblemente solo te acercas y dices: Señor, gracias. Gracias, y encomiendas tu vida, tu trabajo, tu familia, y hasta allí. Pero hoy quiero que aprendas
en este aspecto de qué es la oración, que cuando tú te acerques a orar tienes que orarle al Padre y pedirle en el nombre de Jesús, porque Jesús fue el que dio la vida por nosotros y la palabra lo dice claro: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en él. Esto lo podemos encontrar en San Juan 14, versículo 13 y 14. Todo lo que pidieres. No existe nada debajo del cielo, de la tierra y sobre esta corteza en el cual tú puedas fiarte. La palabra dice que todo hay que pedirlo en el nombre de Jesús. Y pedimos a Dios en el nombre de Cristo, porque hay otra palabra en 1 Timoteo 2:5 que nos enseña: hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Tenemos que entender y revelarse al Espíritu esta palabra, al igual que el Éxodo 20:5 nos enseña que Dios es celoso, no porque sea egoísta, sino porque Él sabe el daño que nos hace el quitar nuestros ojos de su Hijo y pedir en Él en el nombre de otro. El mundo está lleno de cuestiones religiosas, personas religiosas que practican la oración, pero ¿a quiénes están orando? Los musulmanes detienen sus actividades 5 veces al día para orar a Dios en el nombre de Alá. Equivocado, porque solamente es en el nombre de Jesucristo. Multitudes oran a ídolos, a los santos, a las vírgenes. Aún los espiritistas, brujos y curanderos usan la oración como parte de sus ritos en la nueva era, una religión de creencia popular. Pero en este tiempo necesitamos nosotros reconocer que solamente y a través de Jesucristo podemos hacer las cosas. Su palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que necesitamos nosotros entender que la oración es tener una comunión directa con el Padre, pedir todo en el nombre de Jesús. Y quiero añadirte esto: cuando tú vayas a orar, empieza primeramente colocándote a cuentas, pidiendo perdón para que entres con manos limpias delante de su presencia. Seguido de esto, puedes agradecerle todo lo que ha hecho por ti. Posteriormente, entra en momento de adoración y de alabanza al Dios Todopoderoso. Y después de allí puedes interceder, orar de una manera íntima. Y esto te va a empezar a ayudar a adiestrarte para que subas a otro nivel de oración. Dios te bendiga y la paz del Señor sea contigo.